Queridos amigos, compañeros, estamos muy felices de comenzar este nuevo año 2022. Lo primero es darles la bienvenida a nuestras cápsulas de gestión, felicitarlos por el nuevo año 2022 y desearles muchos éxitos, mucha felicidad y mucha salud. Esperamos que este año sea mejor que el año pasado, en que tuvimos tantos problemas con la pandemia. No podemos estar aún tranquilos. La pandemia sigue amenazándonos, pero estoy segura de que con la inteligencia de todos, con el cuidado de todos, con nuestras políticas de salud, estaremos poniéndonos a salvo, estaremos cuidándonos, cuidando a nuestra familia, a nuestros compañeros, y que finalmente podremos controlar esta pandemia que ha vuelto de cabeza a toda la humanidad. Esperamos que el 2022 sea el año en que realmente podamos controlarla finalmente. Por eso nos sentimos optimistas y les damos las más calurosas felicitaciones y nuestros mejores deseos de éxitos. Estamos empezando una nueva cápsula, la número 9. Ya vamos por 9 cápsulas. Realmente ha sido una experiencia muy positiva que ha sido aprovechada por muchos de nuestros profesionales, profesores, técnicos, especialistas y realmente empresarios. Realmente nos sentimos felices de poder continuar y dar esta cápsula del día de hoy. Va a ser acerca de los retos y exigencias del management, un tema muy importante, y va a ser impartida por el profesor Juan Llopis de la Universidad de Alicante. Esperamos que esta no sea la última. En los próximos días van a venir a visitarnos para tener unos días de trabajo conjunto los compañeros de la FMD, con los cuales hemos preparado con mucho cariño de conjunto todos estos ciclos de planificación de las cápsulas de gestión y analizaremos el plan de lo que nos resta de nuestro proyecto en el año 2022 y estamos seguros que habrá nuevas ediciones de las cápsulas que se las diremos en los próximos días. Por tanto, solo me queda darle la bienvenida al profesor Llopis y asegurarle que su conferencia va a ser de gran interés para todos nosotros. Bienvenidos a todos, queridos compañeros, amigos. Disfrutemos de esta cápsula. Muy bien, pues nada, un cordial saludo desde Alicante, donde no tenemos el frío de Bruselas, pero tampoco el calor de Cuba, ¿eh? Así que estamos un poco en medio de los dos sitios. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer al European Foundation of Management Developing por brindarme la oportunidad de estar con todos vosotros y a todos los que os habéis implicado como oyentes, como participantes, como organizadores. Así que muchísimas gracias y espero que os sea de alguna utilidad esta pequeña charla. Bien, bajo este punto de vista quisiera comentaros que al hablar de los retos generales del management, obviamente podría ser una cuestión para tratar en un curso entero de 60 horas, sin lugar a dudas, y más. Pero vamos a intentar, digamos, extraer y ofrecer la gran foto, big picture, de estos retos. Está claro que cuando un directivo, un gerente, ha de tomar decisiones en cualquier tipo de organización de tipo empresarial o incluso organizativa sin ser empresarial, pues ha de tomar una serie de decisiones. Y cada vez son más complicadas estas decisiones. ¿Por qué? Porque digamos que hay una serie de retos internos y externos a las empresas, organizaciones, que van a llevar a tener que tomar este tipo de decisiones. En este sentido, antes que nada quisiera comentar que efectivamente soy profesor, soy académico, sí que estoy ligado a algunas organizaciones empresariales, tanto de forma asociativa como algún banco y demás, pero no tengo ningún interés. Es decir, lo comento porque
me gusta dar ejemplos y voy a dar ejemplos si no lo tenéis, si lo tenéis a bien, de empresas, de organizaciones, de cuestiones que se han hecho bien, algunas no se han hecho tan bien y que, repito, no tengo ningún interés más que el puramente didáctico y para entender este tipo de retos. Va ahí por adelantado esta, digamos, advertencia y excusas si es que molesto a alguien con alguno de los ejemplos. Bueno, ¿cómo organizamos los retos generales del management? Entendiendo por management tanto a la dirección como organización, como al control dentro de las organizaciones empresariales. Pues básicamente hay 3 niveles, ¿no? Como se observa aquí. Por un lado tenemos el entorno, por otro la empresa y por otro los individuos que voy a considerar dentro de la empresa. No todos los stakeholders, todos los implicados con la organización, sino los internos. Como pueden observar aquí, hay una serie de flechas de relación. Esto también es discutible. Algunos ponen una doble flecha entre empresa y entorno, es decir, que el entorno influye en la empresa y algunos dicen que la empresa influye en el entorno. Yo no acabo de verlo así. Es decir, si entendemos por entorno a todo las circunstancias externas a la empresa que influyen en ellas, y que obviamente pueden ser de 2 tipos, el que llamamos de forma genérico y el específico. Esta distinción es importante recordarla. Si hablamos de un entorno genérico, poca cosa puede hacer la empresa para, digamos, gestionar, modificar, actuar sobre eso. Por ejemplo, si aumenta el precio de la luz, si aumenta el precio de la gasolina, si aumenta el coste del dinero, son cuestiones exógenas totalmente a la empresa y difícilmente puede decidir sobre ello. Sí tomar decisiones en base a cómo se van evolucionando, pero no puede influir en ello para nada. Otra cosa es que se podría discutir si hay lobbies de asociaciones empresariales que pueden, digamos, presionar a estados o a gobiernos. Esto es muy típico en el Senado norteamericano, pero también en otro ambiente, por ejemplo, el europeo. Pero por sí mismo una empresa difícilmente puede alterar o manejar el entorno, digamos, de tipo genérico. En cuanto al específico, ahí cambia un poco más el tema. El específico es aquello que ataca o que influye más directamente en la empresa. Puede ser de diferente índole, ¿no? Pero la empresa puede reaccionar a esto. ¿Cómo puede reaccionar? Pues un ejemplo, mirad, el entorno en que estamos en Alicante, aquí tenemos, digamos, un recurso natural que es el sol, pero no me voy a referir a eso, ni a las playas, me voy a referir al mármol. El mármol es una materia prima natural, una piedra natural, sin más, que en Alicante pues tenemos unas canteras muy importantes, además con 2 tipos muy específicos, únicos, digamos, a nivel mundial, que es el rojo Alicante, una tipología, y el crema marfil. Estos mármoles los pueden ver ustedes en muchos palacios a lo largo de todo el mundo, también se puede ver en aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces, hace una veintena de años aproximadamente, quizás un poco menos, había como unas 40, 50 empresas que trabajaban, digamos, la piedra natural, sobre todo de cara a la construcción y a la exportación. Un par de ellas, básicamente una, pensó que había que introducir tecnología, mucha tecnología en las canteras, en el procesamiento, etcétera. Por ejemplo, empezar a cortar la piedra con diamante, que es lo más duro que hay, mover la maquinaria y las piedras de forma más automatizada, etcétera, etcétera. E hizo una gran inversión. Con esta gran inversión, el coste unitario del metro cuadrado bajó sensiblemente para esta empresa. El resto de las empresas, más grandes o más pequeñas, pues se vieron que el producto era el mismo y esta empresa podía ofrecerlo a un precio mucho más competitivo. Entonces, el entorno a estas otras empresas les obligó a tomar una decisión, es decir, o
cambiaban e introducían nueva tecnología, o bien se fusionaban entre ellas para tener un mayor tamaño o iban a morir. Actualmente, de estas 40, pues pueden quedar 6 o 7 que realmente son competitivas. Eso es el entorno específico. Entonces, como vemos, el entorno afecta a la empresa, pero la empresa es difícil que pueda afectar al entorno. ¿Qué ocurre con los individuos, con las personas dentro de la empresa? Aquí la relación es biunívoca y muy clara. Es decir, la empresa entendida como unidad de producción afecta a los individuos que están dentro, y hay algunos individuos, y no quiero empezar ahora con teorías de liderazgo y demás, pero que existen, que influyen el devenir de la empresa. Y no necesariamente son los dueños ni los que ostentan el poder en la empresa. Puede ser otro tipo de individuos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos actuales que tenemos? Pues un poco lo vamos a ir introduciendo en base a estas triple tipologías, ¿no? Entorno, empresa e individuo. Vamos a empezar con el entorno. Bien, en general, ¿cómo está afectando el entorno a las organizaciones? Bueno, pues un primer reto es la rapidez en los cambios. Mirad, una de las primeras clases que me dio la práctica, me lo dio un empresario, me dijo: Juan, escucha, lo único estable en una empresa es el cambio. Digo, ¿qué me dice este hombre? Entonces estuve pensándolo y tiene toda la razón del mundo. Es decir, lo único claro que ocurre en las empresas es que cambian. Es que cambian para adaptarse al cliente, al entorno, a la normativa, etcétera, etcétera. Entonces hay que asumir que eso ocurre. Ahora bien, el reto actual es que estos cambios son muchísimo más rápidos que ocurría hace unos años. Un ejemplo, la rapidez de los cambios en la industria de la automoción, por decir algo. Hace los años 60, por ejemplo, pues uno iba al concesionario y elegía un automóvil en base al color. Había 4 colores, 2 tapizados y 3 motores. Entonces, la combinatoria de eso daba el producto. Y los modelos podían durar 6, 7 años, 10 años o 20 años en el mercado. Actualmente, ¿qué ocurre? Pues el cliente va al concesionario y diseña, o en la página web, diseña el tipo de automóvil que quiere. Por ejemplo, en automóviles sencillos de baja gama, la combinatoria puede dar 300 combinaciones diferentes. Es decir, casi se puede personalizar el automóvil en base a 300 diferentes características de motor, de ruedas, de disponibilidad, navegadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto genera complejidad y esta complejidad genera un reto. Está claro que eso es así. Empresa hogar, ¿a qué me refiero aquí? Bueno, es claro que los empleados y todos los que están en la organización, pues, bueno, sería la disyuntiva de ¿se trabaja para vivir o se vive para trabajar? Bueno, ni una cosa ni otra. Pero no estar a gusto en el puesto de trabajo, esto es malo para el empleado, malo para la organización y malo para la toma de decisiones. Empresa hogar, me refiero a que normalmente pues uno se levanta, a lo mejor en la cama ya está pensando la problemática y las resoluciones que tiene que tomar en su puesto de trabajo o en su lugar directivo. Se ducha, ya está pensando en estas cuestiones, toma desayuno también. Conduce o le llevan, esto puede ser 20 minutos, 1 hora, 3 horas, depende, llega al puesto de trabajo y está pensando en el trabajo también, termina el trabajo, llega a casa, es decir, que es muy complicado desconectar, siempre decimos en las vacaciones, intenta desconectar, esto cada vez está resultando más complicado. Entonces, esto es un reto que hay que saber, digamos, gestionar, ¿no? ¿Qué produce todo esto? Pues si no se está de acuerdo, el efecto burning out, es decir, el estar quemado, es un nuevo síntoma directivo que están teniendo muchísimas empresas, de que, como decimos nosotros, el directivo acaba fundido, ¿no? Entonces hay que evitar eso y es como un reto.
Me van a disculpar, yo les voy a dar muchos problemas y pocas resoluciones. Mi idea es que tengan que reflexionar sobre todo esto y que la toma de decisiones es una combinación de todo, ¿eh? El estrés es obvio, el estrés aumenta cada vez más, las estadísticas lo dejan entrever y todo viene determinado por la rapidez y la intensidad de los cambios, ¿no? Que cada vez son más, más intensos, ¿no? El uso de Internet, bueno, esto daría para mucho, pero solo voy a puntualizar algunas cuestiones que pueden ser más relevantes, ¿no? Por ejemplo, el tema del correo electrónico. El correo electrónico y el escribir en inglés. ¿Por qué lo pongo de esta forma? Bueno, a ver, el tema del inglés nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Cierto es que después del chino, la lengua materna mayoritaria en el mundo es la que estamos usando en este momento. Pero, nos guste o no, la lengua franca de los negocios es el inglés. Y esto no es que me guste o me deje de gustar, es que es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues un gran porcentaje digamos, los mensajes relacionados con los negocios, con el management interno externo, pues van en inglés. Curiosamente, hay un estudio que revela que únicamente el 7% de todos los mensajes escritos en inglés referenciado a negocios, solo 7% están escritos por personas que su lengua materna es el inglés. Esto es impactante. Es decir, hay un 93% de todos los mensajes de correo electrónico, si queréis el 90% y si queréis el 80%, pero hay un porcentaje muy elevado que está escrito en inglés por personas cuyo idioma, es decir, que no piensan en inglés. Esto es un reto, es decir, es importante, es muy importante este reto. Esto genera una cantidad de malinterpretaciones, de no realizar bien los pedidos, etcétera, etcétera, que tiene un reto importante. Por lo tanto, bueno, nos guste o no, es como el latín, ¿no? Cuando los romanos, es la lengua franca y actualmente es así, que es discutible, ¿eh? Pero es la realidad, bajo mi punto de vista y, bueno, todo lleva a eso, ¿no? Entonces, esto es una cuestión a tener en cuenta, pero no solo ya en el inglés, incluso en nuestro propio idioma. Hay un caso muy llamativo de una empresa que se le rompió un componente de su maquinaria de la cadena, trabajaba en cadena de producción, y por esta pequeña pieza se paró la cadena de producción. Curiosamente, el proveedor era belga. Entonces, dijo que iba a tardar entre 2 días aproximadamente en llegar la pieza. Esto implica que el proceso productivo iba a estar parado y estamos hablando de una pieza no excesivamente cara. Entonces, la empresa de aquí pensó decir, bueno, mejor tenemos de repuesto un par de estos componentes por si vuelve a ocurrir. Y en el pedido escribió, por favor, envíenos, y era en español porque su contraparte sí que podía manejar el español, envíanos 1 o 2 piezas para que tengamos, en su caso, repuesto, adicionales. El O puso una O, pero no le puso la tilde, el acento. Total, que aquellos recibieron el pedido de 102 piezas. Lo cual es como queda escrito esos contratos, prepararon el pedido para 102 piezas. En fin, un desastre. Puede parecer exagerado, pero es real, ¿eh? Bueno, al final se arregló el tema, pero está ahí. Es decir, que estamos escribiendo y cada vez con más prisa, leyendo más prisa del correo, etcétera, etcétera, y lleva mucho error. Por lo tanto, es un reto importante. Exceso de información. En los años 60 la toma de decisiones se caracterizaba por falta de información. Ahora es saber discernir cuál es la información adicional. Los altos directivos de grandes empresas tienen equipos que se dedican casi exclusivamente a
digamos, a tamizar la información para que llegue únicamente la relevante y la que le hace falta al directivo para tomar las decisiones. Es que es increíble el exceso de información. Es decir, ante una presentación empiezan digamos, los gráficos de barras, los gráficos de diagramas, y uno está en atención, pero como esto es tan fácil de generar, a la séptima diapositiva uno ya desconecta, ya son tantos datos que ya no sabe por dónde va. Hay también un estudio que viene a decir que el directivo alto medio de grandes corporaciones emplea alrededor de 4 horas diarias con el correo electrónico y 2 horas en reuniones, en meetings. Son 6 horas, mucho tiempo, es mucho tiempo empleado en responder a correo electrónico, etcétera. Por lo tanto, al final, digamos que la atención va disminuyendo en la respuesta de los correos y el tamizado también. Entonces es un reto tener eso controlado, ¿no? La ruptura de las barreras del mercado de trabajo gracias a Internet, esto lo sabemos, es decir, ¿cuántas personas en la India, por ejemplo, están trabajando para empresas multinacionales norteamericanas? Muchísimas, muchísimas. No hay que ir físicamente a Estados Unidos, no hay que estar allí, no hay que pasar inmigración, ni los controles, ni etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las barreras del mercado de trabajo se están rompiendo. Es decir, por ejemplo, cuando uno tiene un problema con Telefónica, que es un operador importante en España a nivel mundial, cuando no lo hace la máquina que responde automáticamente, sino un call center, le están respondiendo pues de Marruecos, de Ecuador o de cualquier lado del mundo. Y uno está hablando con otra persona que no sabe ni dónde está. Entonces, claro, las barreras del mercado de trabajo se rompen y esto es un reto, ¿no? Y a la inversa, el mantenimiento y el conservar a los empleados. Es decir, pueden hacer el ejercicio, lo conocen de sobra. Si van a cualquier empresa con una página web ya medianamente desarrollada, verán que hay algún apartado que viene a decir como deposite aquí su currículum, o quiere trabajar con nosotros, o quiere contactar con nosotros. Entonces, vamos, la gente, digamos, candidatos van depositando, digamos, en un día puede depositar en grandes empresas pues infinidad, ¿no?, de tu propio currículum. Esto hace que haya mucha movilidad, ¿no? Mucha movilidad de trabajadores de una empresa a otra y tal, y se hace muy difícil conservar al talento, ¿eh? El talento es una cuestión que está muy demandada por las empresas. Luego volveré sobre este tema, ¿no? Y el aprendizaje, la formación a través de Internet es otro de los retos. Esto parece que ya está superado, que esto es así y tal, pero es un reto en el sentido de cómo funciona. Por ejemplo, esto lo viví yo de alguna forma en su momento en Telefónica. Vamos a ver, hubo un momento en que la empresa pensó en un programa para directivos de formación, ¿no? Y lo que hizo, estamos hablando de unos 2.000 directivos aproximadamente de la empresa. Lo que hizo fue regalar la conexión en el domicilio y regalar el laptop, la computadora, para poder hacer la formación, el e-learning. Esto era fuera de horas de trabajo. A ver, pongámonos en la situación. Llega el directivo, la directiva, llega a casa. Mirad, familia, traigo un nuevo ordenador y además ahora la conexión va a ser gratuita por fibra óptica, etcétera, etcétera. Entonces toda la familia, bien, voy a jugar videojuegos. No, esto para que el papá tiene que trabajar. Tal. Entonces llega el sábado por la mañana, la familia, oye, vamos a dar una vuelta, que hace buen día, vamos a pasear por la playa. Vamos. No, que tengo que hacer un curso de formación. Bueno, pues nada, ahí te quedas.
A la segunda semana, vamos, se comenta, oye, fabuloso durante la semana, este programa es fabuloso, estamos aprendiendo mucho, muy bien, tal. A la segunda semana, oye, pues en vez de estar toda la mañana del sábado o del domingo, voy a estar un par de horitas. Y a la tercera semana, oye, familia, ¿no queríais un ordenador para jugar? Pues ahí lo tenéis. Es decir, que hay que controlar. Esto está superado ya, ¿eh? Es decir, se controla quién se conecta, cuánto tiempo se conecta, el número de horas, se consigue puntos para promoción. Pero quiero decir que es un reto, ¿no? Hay que trabajarlo. No solo la parte soft o la parte hard, si me queréis, mejor dicho, la parte de aprendizaje, sino la parte soft también, ¿no? De las personas, ¿no? Bien, más retos. La diversidad de la fuerza de trabajo. Esto para algunas empresas y en algunos países es más potente que en otros, o más reto que en otros, pero está siendo reto a nivel global. Yo les puedo dar el ejemplo de España, por ejemplo. Cada vez es más diversa, ¿no? la procedencia, ¿no? de los empleados en las empresas, ¿no? Por ejemplo, les doy un dato. En el año 1981, legalmente en España había 200.000 personas residentes. No todos trabajadores, algunos pues, británicos o alemanes o belgas incluso, que estaban aquí pues, para el retiro o tomar el sol o lo que sea, ¿no? Pero había 200.000. Hoy son más de 5 millones. Y de estos 5 millones, estoy hablando de registrados, ¿no? Y esto que ha bajado un poco, llegaron a ser 6 millones y pico, entre pandemias, crisis y demás, pues ha bajado un poquito. En primer país, hablo de memoria, pero debe ser Rumanía, con aproximadamente 1 millón de personas de nacionalidad rumana trabajando en España, y el segundo probablemente sea Marruecos. Y algo de lo que no existía hace solo 20 años era, digamos, empleados o incluso directivos procedentes de Latinoamérica. Muy poquitos. Estos iban a Estados Unidos o no salían o lo que sea, pero no a España. Entonces, los directivos es un reto saber actuar con eso. Y no es que sea malo, ni muchísimo menos. Por ejemplo, esta misma mañana el nuevo ministro de Economía de Alemania ha dicho claramente que los retos productivos de Alemania solo se podrán superar con la, digamos, inmigración. Entonces, no es que sea malo, todo lo contrario. Pero lo que quiero decir es que hay que saber dirigir eso. Por ejemplo, aquí en Alicante el verano pues, puede llegar a 40 grados, la construcción es importante, es un sector importante y imaginaros, por ejemplo, que hay muchos empleados de origen de religión musulmana, porque es así, los hay. Imaginaros con estas condiciones trabajando en el mes de Ramadán, que sabéis que hacen ayuno religioso durante todo el día y hasta que no cae de comida y bebida, y hasta que no cae el sol, pues no bebe, claro. El día se alarga hasta las 9 de la noche aproximadamente. El trabajo puede ser hasta las 8, por ejemplo. Imaginaros a las 8, a las 7 de la tarde el rendimiento de estas personas tras todo el día de ayuno, de comida y sobre todo de bebida. Bueno, esto hay que asumirlo, quiero decir, hay que saberlo. Los directivos no estaban acostumbrados a trabajar con este reto, ¿no? Entonces hay que saber gestionar estas cosas. Pues bueno, estas personas que trabajan en interiores, otras que trabajan en exteriores, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí hay un trabajo, ¿no? Digamos, importante, ¿no? Los trabajadores virtuales en cuanto a globalización, ¿no? Vamos a pasar a la globalización. Bien, nos puede gustar más o menos el tema de la globalización, pero lo que es evidente es que la globalización existe. Es decir, esto existe. Por cuestiones de trabajo, en los últimos 8 años, diría yo, exceptuando este año y medio último, pues he viajado muchísimo por todo el mundo y he visto muchas cosas, aparte de muchas empresas y
y bueno, y universidades también, ¿por qué no decirlo? ¿No? Pero me doy cuenta que cada vez las cosas son más globales. Es decir, uno ve una hamburguesería del tipo McDonald's, pero en cualquier lado, un IKEA en cualquier lado, etcétera, 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 ¿no? Y entonces esto genera pues, formas de trabajar dentro de las organizaciones, ¿no? Más o menos diferentes o más o menos que están ahí, ¿no? La cultura de empresa global, ¿qué es esto? Pues, ¿cómo va a actuar la empresa de forma globalizada o no? Mira, yo me gusta dar aquí un ejemplo. Y repito, yo no vendo esto ni tengo interés. Si hablamos de McDonald's, por ejemplo, una empresa hamburguesa es la misma. De hecho, la caja registradora no tiene ni siquiera que poner el precio, sino está el dibujo de la hamburguesa, que hay 5 tipos. Pues tú haces ese tipo de hamburguesa, ya te sale el precio y ya sale todo. O sea, más, digamos, automatizada, y tú encuentras una hamburguesería de estas en Vietnam, en Alicante o yo qué sé, en Buenos Aires, ¿no? Y eso es así. Es una empresa globalizada, claro está. Pero aún así intentan poner detalles, ¿eh? Por ejemplo, en ciertos países puedes, digamos, desayunar en un McDonald's. Esto, por ejemplo, en España, si no es por el turismo, no tiene ningún sentido. Nadie se le ocurre, o muy poco se le ocurre ir a desayunar en un McDonald's. Después, en términos generales, y esto lo digo por observación, en términos generales, pues no se vende alcohol en el McDonald's, es decir, una Coca-Cola o lo que sea, un refresco, pero no alcohol. Sin embargo, por ejemplo, en España sí hay cerveza en los McDonald's. ¿Por qué? Porque hay costumbre de beber una cerveza con esto, y entonces los padres no acompañan a los niños si no se pueden tomar la cerveza con la hamburguesa. Entonces es algo que choca mucho, ¿no? Entonces, algo tan globalizado como esto, tan estandarizado como esto, pues tiene sus propias, digamos, cuestiones propias, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ver. Y después el tema cultural globalizado, pues también es muy elocuente. Ya, ayer mismo escuchaba a un profesor de psicología de la Universidad de Michigan, y era curioso, había hecho un estudio sobre retos de dirección por culturas y demás, y comparaba culturas occidentales con del este asiático, ¿no? Y lo hacía con un experimento. Ponía delante a directivos 3 dibujos. Esto fue ayer, ponía delante 3 dibujos. Uno era un mono, otro era una vaca, y lo primero que se mostraba era un campo de hierba. Y decía, bueno, ¿cómo, si tenéis que asociar dos, qué asociaríais? Y los occidentales mayoritariamente asocian el mono a la vaca. Y dicen, sí, porque son 2 animales, ¿eh? Son el reino animal y lo otro es un vegetal. Y los del sudeste asiático asociaban la vaca con la hierba, porque la vaca come hierba y entonces como crece y puede ser interesante y productivo, etcétera, etcétera. ¿No? Es muy curioso el tema, ¿eh? Es decir, que el tema cultural influye muchísimo. Bueno, se podría hablar mucho de esto, pero vamos a dejarlo aquí, ¿no? Los trabajadores virtuales lo hemos comentado, y después tenemos, digamos, el tema de la globalización, ¿no? Por ejemplo, hace 2 días, perdonadme, pero doy ejemplos de hace, y esto es cierto, estamos a miércoles, el lunes fui a comprar un televisor nuevo, porque, en fin, porque sí, había que comprar un televisor nuevo, y nada, y en la tienda, que también es una multinacional, decían, mira, tiene usted esta marca y esta marca, un precio similar, las pulgadas similar, pero yo le recomiendo esta. Pues, hombre, ¿y por qué? Pues que le digo yo que funciona mejor y la pantalla es mejor y patapín, patapán. Y le tuve que decir bueno, que hace 2 años, y esto es cierto, yo estuve en Shenzhen, en la empresa, no recuerdo el nombre, cómo se llamaba, Shenzhen Technology KTC se llamaba. Bueno, esta empresa tiene una fábrica de 100.000 metros cuadrados
Ahí trabajan 4.000 personas y fabrican alrededor de 10 millones de pantallas. 10 millones de pantallas anuales. Digamos, sus clientes, curiosamente, entre otras, eran las 3 marcas que me ofrecía el vendedor. Entonces le tuve que decir, bueno, pero vamos a ver, pero usted no sabe que las 3 pantallas las han fabricado la misma empresa en la China, que yo estaba ahí físicamente. Ah, pues no me diga. Pero no, la calidad. Y yo miraba y no podía encontrar diferencia de calidad. No la encontraba. Y digo, vamos a ver, si el tipo de pantalla es la misma, o sea, vamos a ver, ¿a dónde voy? Que sí, que se intenta buscar diferencias, pero el tema está globalizado. Bueno, esto se puede entender más o menos con todo esto, pero le voy a poner un ejemplo que a mí me encanta, que es propio de Alicante. El ejemplo del turrón de Alicante. El turrón de Alicante es un producto, digamos, es un postre que es muy típico en las Navidades, ¿no? En una mesa en Navidad, una familia en Navidad sin un turrón, que no deja de ser un postre, pues queda muy raro. Es como el pavo en la Acción de Gracia en Estados Unidos. Bueno, aquí es turrón. Entonces, esto es un producto, digamos, que lleva más de 300 años y, sea por lo que sea, es un producto que, digamos, es típico de Alicante. Ya hay denominación de origen en Alicante. Entonces, si se quiere un buen champán, pues un buen cava, perdón, un buen espumoso, mejor dicho, pues en champán. Y se llama champán porque viene de la región de Champagne, ¿no? Pues con el turrón es de Alicante. Esto tiene fama mundial. Para que se hagan idea, hay una localidad, y por cierto está en el Guinness como la relación azúcar, habitantes es la mayor del mundo, porque fabrican el turrón. Y bueno, hay empresas que fabrican 10 millones de tabletas, como de chocolate, pero de este producto. Entonces, tradicionalmente esto se fabricaba pues con miel, con almendras, se movía manualmente y se vendía en ferias de Navidad, ¿no? Tipo las alemanas, por ejemplo, ¿no? Las belgas o centroeuropeas. Hoy en día, ¿qué ocurre? Se sigue produciendo en Alicante, pero la miel viene mayoritariamente de Argentina y de China. Las almendras vienen de California. Estamos en una región aquí mediterránea donde hay almendras, pero el coste y calidad vienen de California. La maquinaria industrial es alemana y belga. Nadie está moviendo aquello. La masa lo hacen, digamos, máquinas. Los empleados no son autóctonos de padres a hijos en la receta y tal, sino que vienen del norte de África, de Sudamérica y del este de Europa. Y luego no se venden en los Christmas markets, en los mercados de Navidad, sino que las grandes distribuidoras se encargan de ello, ¿no? Sobre todo empresas francesas, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué es de Alicante? Como os decía, porque desde el siglo XVII se hacía aquí y porque el nombre es importante, ¿no? Pero pensar esto está muy globalizado, es decir, nada es de aquí. Si miramos esto, realmente nada es de aquí más que se hace aquí, ¿no? Y estamos hablando de un postre. Pues imagínense los temas tecnológicos y demás, ¿no? Bien, volvamos a nuestros retos de entorno. Tenemos la legislación, que está, digamos, bueno, es un reto, es exógeno, pero está afectando, por ejemplo, todo el tema de medio ambiente, todo el tema ético, etcétera, etcétera. Es nueva legislación que está afectando a las empresas. La evolución del trabajo y la familia. En el momento que ambos cónyuges o pareja, en general, se incorpora al mercado laboral, pues las empresas intentan buscar programas, digamos, amigables con los dos, es decir, servicio de guardería, enseñanza, poder tener a los niños. ¿Por qué? Porque es ganancia-ganancia, es un nuevo reto. Es decir, si están trabajando los dos, si tenemos talento aquí, pues hay que intentar fomentar estas cuestiones, ¿no? El crecimiento del sector servicio. Bueno, el servicio es obvio, ¿no? que el sector servicio del agrícola, industrial y servicios, cuanto más adelantada esté una economía, más gente hay exactamente
en el sector servicios, ¿no? Y sin embargo, el reto es que es más complicado. Por ejemplo, ¿qué es más complicado de gestionar o de llevar a cabo? Pues básicamente un producto físico o un servicio. El servicio se genera cuando se pide, lo otro se puede tener en stock, ¿no? Entonces, digamos, es un reto cada vez mayor a medida que más desarrollada esté la economía, ¿no? El calentamiento global y la sostenibilidad. Bueno, no voy a entrar en si es así, hay más calentamiento global, hay menos. Bueno, esto yo no voy a entrar en esta disyuntiva, pero lo que está claro es que sobre todo el tema de la sostenibilidad está ahí. Es decir, hay muchas empresas que chequean si sus proveedores, los productos de sus proveedores tienen, digamos, estándares de calidad sostenibles. ¿Por qué? Porque si esos inputs se incorporan en el producto del cliente, después en el mercado, no se podrá decir, si no son sostenibles los inputs, que el producto es sostenible. Con lo cual, si la empresa busca ventaja competitiva en el tema ecológico, pues no lo tendrá. Entonces, esto sí que es muy relevante. Es un reto que va incrementándose cada vez más. Yo no sé si sirve esto, pero bueno, lo voy a decir como una cuestión personal. Hace un año aproximadamente hice una pequeña inversión, un muestreo de inversión para ver qué ocurría y puse una cantidad pequeña de dinero en un fondo de inversión que se dedica al tema de empresas digitales, únicamente al digital, las grandes empresas digitales que no voy a mencionar, que están ahí, que bueno, que están digamos, en la cresta de la ola. Y la misma cantidad y el mismo día, pequeñito, esta cantidad, lo puse en otro fondo de inversión de empresas únicamente, digamos, verdes o calificadas verdes, ¿no? Hoy, digamos que, bueno, los dos han ido bien, los dos fondos, pero duplica el rendimiento, duplica la rentabilidad el fondo de empresas sostenibles respecto del fondo de empresas digitales. No sé si podemos sacar consecuencias de esto, pero para mí como un experimento, pues yo creo que es llamativo, ¿no? En ese sentido. Bien. Pasemos al segundo nivel, los retos de la empresa, la posición competitiva. Es decir, un reto es cómo compite la empresa en el mercado. Básicamente no lo voy a descubrir yo. Se puede competir de forma clásica, esto es Porter, por costes o por diferenciación, ¿no? Por costes se refiere básicamente a que, bueno, que se está, digamos, reduciendo el precio unitario, ¿no? Y por diferenciación, justo lo contrario. ¿Cuál es el reto? Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo. Este producto, que se ve aquí, es un producto, un bolígrafo BIC, tiene un coste unitario muy pequeño, desde los años 50 existe y sigue existiendo, es decir, es competir por coste. Este producto de aquí, repito, yo no les vendo nada, esto es un bolígrafo Montblanc, fue un regalo. Con lo que cuesta este bolígrafo, pues probablemente puedas tener bolígrafos BIC y escribir pues hasta que me entierren, vamos, sin lugar a dudas. Entonces, ¿dónde nos situamos? ¿En un mercado o en el otro? Bueno, pues a lo mejor lo que está pidiendo el mercado son también productos con una calidad buena, no tan de lujo, pero eficientes. Bueno, podría ser un producto de este tipo. Esto es un bolígrafo de cerámico, me lo traje de Japón, es una maravilla y tiene un precio que no es el Montblanc y tampoco es el BIC, pero a mí me encanta. Es decir que, bueno, es uno de los retos donde podemos estar, ¿no? La descentralización, bueno, es otro reto. A medida que la tecnología lo permite, las empresas pueden descentralizarse. ¿Qué quiere decir esto? Pues tener diferentes unidades productivas o diferentes empresas en diferentes sitios del mundo y tener un control
digamos, más exhaustivo que tiempo atrás puedan tenerlo, ¿no? Al tiempo que se pueda descentralizar. Entonces, el reto está en saber hasta qué espacio hay que descentralizar. Le puedo dar un ejemplo aquí de esta región. Hace años los fontaneros pues trabajaban, incluso se puede ver todavía, pues con el plomo, ¿no? Con el plomo, el estaño, había una fuga, pues iban ahí, lo calentaban aquello, ponían el estaño, las tuberías las doblaban, etcétera, etcétera. Y hubo dos fontaneros aquí, bueno, quizá no lo sepa, pues yo se lo digo, el tema del plástico PVC es un tema importante en la tecnología que se conoce bien en esta región de Alicante, sector juguetes, etcétera, etcétera, ahora componentes para automoción. Pues estos fontaneros, les voy resumiendo, se les ocurrió, y eran fontaneros, oye, ¿por qué vamos a hacer estos procesos complicados? ¿Por qué no usamos plástico en las tuberías, en los grifos, en la microirrigación, etcétera, etcétera? Esto que hoy es tan claro y tan evidente, pues en su momento fue una revolución a nivel mundial. Entonces estos fontaneros se dejaron la fontanería y empezaron a fabricar en todo este tipo de productos de plástico para la gestión del agua, digámoslo así. Bueno, pasado un tiempo, hubo una multinacional belga, y no recuerdo ahora el nombre, que compró la empresa. Entonces estos dos ya tenían una edad avanzada, los dos fontaneros eran hermanos, y lo que hicieron fue ya la jubilación dorada. Vendieron la empresa y ya está. ¿Qué hicieron los belgas? Pues vieron que esa empresa funcionaba muy bien y no la han tocado. Es decir, los mismos directivos, la misma forma de trabajar, etc. Cambiaron el director de marketing, pero tampoco funcionó bien y rescataron el que había anteriormente. Es decir, que esa empresa pertenece a un conglomerado multinacional de origen belga, pero digamos que está desarrollado en Alicante y de hecho los clientes no son conscientes de quién es el propietario de la empresa, siquiera, ni les preocupa. O sea que la descentralización aquí ha funcionado. El reto está en saber hasta qué punto, ¿no?, llegar a esto, ¿no?, a este tema. La reducción del tamaño, el downsizing. Las empresas se van achatando, la pirámide de la empresa se va achatando a medida que, digamos, el sistema de información, el flujo de información, la toma de decisiones se va reduciendo dentro de las organizaciones. Esto también tiene su importancia, ¿no? La reestructuración orgánica, ¿no?, organizativa, cómo se reestructura la empresa. También les he de decir que es un reto el tamaño. Ha ido creciendo el tamaño de las empresas, aunque les he de decir que hoy por hoy en las economías occidentales, y yo creo que todas, que mueven la economía son las pequeñas empresas. Por ejemplo, en España el 95% de las empresas tienen menos de 10 empleados. Lo que pasa es que no son noticias porque son muy pequeñas, pero esto es importante, ¿no? Entonces, el número de fusiones, adquisiciones que ha habido en el mercado es tremendo. En sectores importantes, por ejemplo, en banca, en España, de 50 a 60 bancos hemos pasado realmente a 6, 7 que están funcionando en el mercado. O sea que hay un proceso de reestructuración. Entonces, es otro de los retos a plantearse, ¿no? Les estoy comunicando todo esto porque a la hora de tomar decisiones hay que meterlo todo en la coctelera, moverlo muy bien y ver qué es lo que sale de ahí, antes de tomar la decisión. Equipo de trabajo autodirigidos, esto es pasar las responsabilidades de dirección a equipos autodirigidos, ¿no? Por ejemplo, una empresa que, esto es real, no lejos de aquí tenemos una factoría Ford, que decidió que los modelos de 4 puertas, pues esto es la cadena de montaje, fueran instaladas por 5 personas. Pero eso funciona ininterrumpidamente 8 horas. Que se organicen ellos como quieran, pero las 4 puertas han de estar puestas cuando pase, digamos, la cadena de montaje. En algunos equipos de esas 5 personas dicen, pues bueno, cada hora, cada uno descansa 10 minutos, nos vamos rotando, etcétera, etcétera.
es un reto. Bueno, ya les digo, esto no funcionó muy bien, ¿eh? Ahora ya funciona bastante mejor, pero no funcionó muy bien. No había costumbre de trabajar de esta forma, ¿no? Como los comentaba, los equipos, las pequeñas empresas cada vez son mayores, ¿eh? Son mayores no en tamaño, sino en número, ¿eh? Cada vez hay más pequeñas empresas y bueno, esto es un reto. Por ejemplo, en una empresa de 10 empleados, si se contrata una persona más, es importante. En una empresa de 10.000 empleados, si se contrata una persona más, también es importante. Pero ¿dónde es más crítico? Sin lugar a dudas, con la empresa de tamaño pequeño, de las 10. Porque si tú incorporas a una persona más, que suma 11, pero no es acorde a a las expectativas, pues esto puede ser un desastre. En una de 1.000 personas, un empleado que no funcione bien nuevo, pues bueno, no es tan crítico. Sin embargo, a la hora de seleccionar, quien emplea técnicas más racionales, más científicas, es la empresa de los 1.000 empleados, porque es grande y puede hacerlo, que la empresa de los 10, donde el propietario, pues digamos, a ojímetro, ¿no? Me gusta este, y lo elige. Entonces, es decir, que es un reto importante y a tener en cuenta, ¿no? De cultura se podría hablar de muchísimas cosas, fue también uno de los temas de mi tesis doctoral, pero no les voy a cansar en ello. La tecnología, el teletrabajo, con esto del COVID, esto ha sido tremendo, ¿eh? Todos nos hemos puesto a teletrabajar. No digo que sea malo, y bueno, pero hay que saber gestionarlo, ¿eh? Hay personas que tienen dificultad de motivación, hay personas que no les gusta, otras sí les gusta, es decir, a esto hay que trabajarlo. Por ejemplo, en Madrid hay una empresa ligada al sector seguros que hace un estudio de dónde viven los empleados para que les genera unas pequeñas oficinas de 7, 8 puestos de trabajo para que, entre comillas, trabajen ahí. O sea, están teletrabajando allí, pero es una forma de salir fuera. Esto lo hacían antes de la pandemia, ¿eh? No tiene nada que ver con la pandemia. Entonces, estaban, en fin, enganchados emocionalmente a la empresa, pero, entre comillas, teletrabajando. Hay mucho por estudiar aquí, ¿eh? Es un reto bueno, se dice que hay un antes y un después y que hemos adelantado más de 5 años el tema del teletrabajo debido a la pandemia. Yo esto no lo niego, pero la parte humana hay que trabajarlo un poquito más, ¿no? Los datos, cómo se utiliza, la protección de datos, esto es un boom, ¿eh? Esto a nivel general está siendo, digamos, no un problema, un reto, un desafío para las empresas. ¿Qué se puede decir, qué no se puede decir, qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar? Esto es de lo último, la contratación externa, el outsourcing. Les doy un ejemplo muy rápido. Una empresa farmacéutica. Fuera tiene unos jardines muy bonitos y, bueno, un día llega el directivo, un alto directivo, y ve que el jardín estaba un desastre. Las flores marchitas, el césped alto y no estaba verde, y ve a un señor tranquilamente fumando, ahí en el jardín. Buenos días, ¿es usted el jardinero? Sí, señor, yo soy el jardinero. Oiga, esto es un desastre, ¿eh? ¿Podría usted cuidar esto un poco mejor, tal y igual? Dice, mire, usted no me da órdenes a mí. ¿Cómo que no? Si soy un alto directivo de esta empresa. Pues no, le digo que usted a mí no me diga cómo está, que yo lo veo muy bien. Bueno, entra en cólera este directivo y se va directamente a la parte de personal y dice, oiga, este lo quiero fuera, este no lo quiero, este es un desastre. Aquellos miran y dicen, mire usted, esto no es tan fácil. El tema de jardinería lo tenemos externalizado con una empresa de jardinería. No fastidies. Sí, entonces el empleado lo pone él, pues una queja a la empresa de jardinería que si no lo arreglan mejor, o cambian a este, lo vamos a hacer, ¿vale? Pues lo haré. A los 2 días se pone en contacto con el directivo y dice, oye, esto es complicado. ¿Por qué? Porque el empleado tampoco, el jardinero tampoco es de esta empresa, lo ha cogido de la empresa de trabajo temporal. O sea, en fin, el tema se puede complicar, ¿no? Y entonces es un reto, estoy poniendo un ejemplo muy, muy fácil y muy didáctico, ¿no?
Imaginaros con componentes industriales, productivos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo complicado. Y los individuos. Bien, bueno, hay que ajustar, es el tercer tipo de retos, hay que ajustar entre el individuo y la empresa, ¿eh? Es decir, la forma de pensar del individuo y sus expectativas que estén acordes con la empresa y viceversa, porque si no, no va a funcionar el tema. Un reto importante es el de la ética, actualmente muy importante, y de la responsabilidad social. Todo el mundo ahora habla de los ODS. Yo ya los trabajé hace 7, 8 años, pero ahora está de moda, llevar el pin de este del sostenible, de los colorcitos, de los 17 ODS, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es un reto para gestionar y para trabajarlo, ¿no? Es un tema pues bastante complicado, ¿no? Y hay que hacerlo. Lo que no se puede es ir con talante ético y luego no ser corresponsable, porque eso puede ser un desastre, por ejemplo. Lo que le ocurrió con Volkswagen, sacó un programa, es decir, nosotros somos muy verdes. Mire, cuando compra un Volkswagen en Europa o en España, le regalamos un año de no contaminar. ¿Cómo? Si el coche es de gasolina, ¿cómo no va a contaminar? Sí, porque nos comprometemos a, según un modelo que contamina más o menos, a plantar los árboles correspondientes a lo que contamina, para que esos árboles contrarresten la contaminación del coche. Hombre, pues suena muy bien. Y además, si usted quiere, puede comprar, no contaminar. O sea, le podemos poner más árboles a los 2 años, los 3 años. Y alguno compraba esto. Bueno, todo esto es fabuloso. O sea, da una imagen preciosa. Pero después, cuando salió todo pastel de los motores, que estaban, entre comillas, trucados para que marcasen que contaminaban menos y contaminaban más, con toda la disyuntiva que ocurrió ahí, pues la imagen de Volkswagen se cayó por los suelos. Entonces, hay que ser, digamos, corresponsable, ¿no? Es es un reto muy importante, ¿no? El de la responsabilidad social y la ética y ajustarlo bien, ¿no? La productividad. Una cosa es tener la habilidad, es decir, saber hacer lo que hay que hacer en la empresa, y otra es la motivación, querer hacerlo. ¿Qué es más importante? ¿Saber hacerlo o querer hacerlo? Hombre, si no van los dos de la mano, aquí estamos perdidos. Esto es un producto, habilidad multiplicado por motivación. Si se está muy motivado, por ejemplo, si yo estuviera muy motivado por curar o por operar un ojo de cataratas, pues puedo estar muy motivado, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. El resultado va a ser cero. O un oftalmólogo de prestigio que sabe muy bien operar y su motivación es cero, por lo que sea, porque no le pagan bien o el resultado va a ser cero. Entonces hay que saber conjugar ambas cosas, ¿no? La delegación de poder, el empowerment, es decir, dar responsabilidad a la gente dentro de la empresa. ¿Qué nivel de responsabilidad? No todo el mundo quiere tener responsabilidad. Esto es un reto, saber hasta dónde. La fuga de talento, esto sí que es crítico. En España se dice no, es un número que hay sobre los 3 millones, creo que están las personas paradas, pero sin embargo hay sectores que necesitan empleados, claro, talento de sectores y fuga de un lado a otro. Es decir, por ejemplo, si se cierra una fábrica de automóviles, por ejemplo, como ocurre con Nissan en Barcelona, esas personas, hay, por ejemplo, demanda de gente de enfermería. Bueno, no puedes pasar de montar automóviles digamos, a trabajar como enfermero o enfermera. Es decir, esto es una cuestión. Pero hay fuga de talento por la información. Esto es cierto. Nacional e internacional. Es algo que hay que trabajar. No solo pagando más dinero, es un reto muy, muy importante. Y la inseguridad laboral. La inseguridad laboral que debido a los cambios y demás, pues uno puede estar bien. Y no estoy pensando en la pandemia, que ha sido un ejemplo duro, ¿no? En inseguridad laboral, pero puede haber de muchísimas más otras opciones, ¿no? Que puede ocurrir. Bueno,
Me gustaría haber profundizado, ya les dije que esto era muy complicado de cuadrar en 55 minutos, una cosa así, pero sin lugar a dudas, digamos, bueno, he intentado, por lo menos he intentado darles una visión global, una visión general de algunos de estos retos. Si son personas que toman decisiones, que yo entiendo que sí, ténganlas en cuenta. Ténganlas en cuenta, porque es una mezcla de todo esto. ¿Que es fácil? No lo es, está claro. Pero por lo menos tenerlo en cuenta y no pensar que esto se genera automáticamente en la dirección y que viene dado, pues bueno, esto es otra cuestión. Pero no es así. Así que muchísimas gracias. Reiterar mi agradecimiento a EFMD, a Jean-Baptiste, a todo su equipo, a María, etcétera, etcétera. Y a todos ustedes por la atención y quedo a su disposición. Muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer. Estimados participantes en nuestro programa de cápsulas de gestión, queridos amigos y colegas, antes de todo, les deseo un feliz año 2022 y deseo que les traiga salud, felicidad y muchos éxitos. Por encima de todo, y como todos, mi deseo es ver el final de la pandemia y volver a una vida normal. La vida normal significa poder verse, trabajar juntos, discutir e intercambiar y hacerlo cara a cara. Gracias al profesor Llopis por su presentación muy interesante y útil. Me han gustado mucho sus descripciones de la evolución de nuestro entorno y las claves que nos proporcionó para entender mejor las consecuencias. Casualmente, confirma mi opinión de que el chocolate de Bélgica es más sabroso que el turrón de Alicante, pero quizá tendremos que iniciar un proyecto de investigación científica para verificar este punto. Bromas aparte, estoy seguro de que hemos aprendido mucho y de que esta sesión está cambiando la forma de ver cómo funciona nuestro entorno. Con esta presentación se concluye el tercer ciclo del programa Cápsula de Gestión. Gracias a todos los ponentes, al Ministerio y, por supuesto, a vosotros, los participantes. Y gracias a todos, esos ciclos han sido un gran éxito. Han demostrado que somos capaces de adaptarnos a las restricciones y a las limitaciones sanitarias y que, al final, somos unidos y más fuertes que este virus. También ha sido un viaje muy interesante de exploración, compartiendo visiones de gestión, descubriendo nuevas ideas, opiniones y puntos de vista. Por cierto, este fue mi caso y estoy seguro que el de ustedes también. Cada cápsula me dio nuevas ideas y herramientas que puedo utilizar en mi entorno profesional como personal. Así que gracias a todos por su apoyo y por su contribución a nuestra iniciativa. Como lo mencionó la doctora Mariela en sus lindas palabras de bienvenida, estamos planteando una reunión para continuar con nuestro programa de cápsula de gestión. Estamos explorando nuevos temas, estamos contactando a nuevos profesores, los de nuestras instituciones europeas del consorcio, así como con nuevas universidades o nuevos centros de capacitación. En breve, les informaremos del programa del próximo ciclo de primavera. Pues ya podemos informarles de que estamos planeando nuevas conferencias sobre temáticas originales, como por ejemplo sobre la creatividad y la innovación o sobre las particularidades de la gestión de las organizaciones sin ánimo de lucro, como las asociaciones, por ejemplo. Y, como siempre, nuestro objetivo es dar a todos los participantes, a los profesores, directivos, cuentapropistas y, al final, a todos los que se interesan en la gestión, nuestro objetivo es darles oportunidad de descubrir nuevas ideas, nuevas prácticas y de tomar inspiración a práctica, cualquier sea su especialización profesional.
Les agradezco una vez más su apoyo y su presencia y les deseo lo mejor para el año 2022. Confío que nos veremos de nuevo muy pronto. Gracias y hasta luego.